Si pudieras darle en modo presentación para que se vea mejor. Listo, gracias, David. Pues vamos a empezar, jóvenes, ¿sabe? Esta es la práctica 4, determinación de la actividad de formiato, deshidrogenasa y nitrato reductasa en Escherichia coli. Ajá. Entonces, bueno, esta práctica, al contrario de la anterior, pues está dirigida al metabolismo de la respiración anaerobia, ¿sale? Entonces, pues ya, vamos a empezar. A la siguiente. Bueno, la primera pregunta era ¿en qué consiste la respiración anaerobia? Y bueno, la respiración anaerobia es un tipo de respiración que ocurre cuando el aceptor de electrones de la cadena respiratoria es un compuesto diferente al oxígeno. En el proceso de la respiración anaerobia, los aceptores finales de electrones suelen ser nitritos, fumaratos, sulfatos o carbonatos. Y en el caso de bacterias patógenas para el hombre, en especial los bacilos gram negativos de localización intestinal, como en el caso de la que vamos a ver en esta práctica, que es Escherichia coli, los nitratos y fumaratos son los principales aceptores, con la producción de nitritos oxinatos como los productos finales de la reducción. En cuanto a la cadena transportadora de electrones en la respiración anaerobia, esta es muy similar a la de la cadena aerobia, con la excepción de que la citocromo oxidasa se sustituye por otras enzimas, como es el caso de la nitrato reductasa. Y bueno, esto cuando los nitratos son los aceptores finales de electrones. Y bueno, esta nitrato reductasa se induce en ausencia de oxígeno o en presencia de nitratos y se va a reprimir la presencia del oxígeno. La que sigue, por favor. En el caso de Escherichia coli, como mencioné anteriormente, la cadena es muy similar a la que vimos en la respiración aerobia. Y bueno, en esta la citocromo oxidasa es sustituida, me parece que se inhibe por la ausencia de oxígeno y se sustituye por la nitrato reductasa. Y el aceptor final de los electrones de la cadena van a ser los nitratos presentes en el medio donde se va a encontrar la bacteria. Y estos se van a reducir a nitritos. Además, este tipo de cadena, a diferencia de la aerobia, va a bombear una menor cantidad de protones. Y bueno, de hecho también encontré que posteriormente en el periplasma de la Escherichia coli también va a haber nitrito reductasa y esta va a reducir los nitritos a amonio debido a que esos nitritos son tóxicos para la bacteria. No sé si eso sea, si esa última parte esté correcta. Sí es correcta, pero no viene ahorita al caso, porque podemos confundirla y pudieran pensar que la nitrito reductasa forma parte de la respiración anaerobia, ¿verdad? No. Ya no forma parte. Sí, es otro proceso. Está bien la ubicación que nos mencionas. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que nos comenta su compañera? No, profe. Bueno, entonces, a manera de resumen, las condiciones van a tener una gran influencia en la cadena transportadora, sobre todo a qué nivel, Cruz Morales. O sea, ¿en qué nivel de la cadena transportadora está el cambio más notorio? Digamos que cuando está en unas condiciones anaerobias y que va a influir también en quién va a ser el aceptor final, ¿verdad? ¿Cuál es el componente que se va a modificar? La citocromo oxidasa. Bueno, pensando que esa era componente de la cadena aerobia, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bueno, ¿y cómo se le llama a ese último complejo respiratorio que le da los electrones al aceptor final? De manera general. Por ejemplo, esa nitrato reductasa forma parte de... ¿Cómo se le llama a esos complejos? ¿No? No me acuerdo. No, El bueno. citocromo B. No. El último complejo, o sea, la última proteína de la cadena que cede los electrones al aceptor final se le llama oxidasa terminal, sea cual sea.
se llama oxidasa terminal y es la encargada de dar los electrones a la molécula aceptora, ¿verdad? En este caso, ¿quién es la oxidasa terminal, Ana Luisa? ¿Sería desde el citocromo B? No, Mm, ahí tu ejemplo está muy sencillo para poder comprender eso. ¿Quién le cede los electrones a los nitratos? La coenzima Q. A ver, otra vez. Aprecien la imagen. Ubiquen a los nitratos. ¿Quién le da los electrones para convertirse en nitritos? la nitrato reductasa. Entonces la oxidasa terminal es la nitrato reductasa. Ahora, los citocromos pueden formar parte de los complejos. Ya veremos más adelante cómo está conformada la nitrato reductasa. ¿Sí? Ahora, algo que se rescata de lo que mencionó su compañera es que la nitrato reductasa se encontrará presente en dos condiciones específicas. ¿Cuáles son, Ana Luisa? Número uno y más importante, del por qué suple a la citocromo oxidasa. ¿Qué dice el título de esa imagen? Respiración anaerobia. Condiciones anaerobias, ¿verdad? Ese es el punto número uno, es decir, no va a depender de oxígeno. ¿Y cuál es la otra condición para que esté presente la nitrato reductasa? Que haya presencia de nitratos en el medio. Que los nitratos sean los aceptores finales de electrones. Entonces, a ver, repite, ¿qué otras moléculas pueden ser aceptoras para Escherichia coli en respiración anaerobia? Carbonatos, sulfatos, me parece, y fumaratos. Ese fumaratos. No, para Escherichia coli era fumaratos. Sí, dejémoslo en singular, ¿no? El fumarato. Sí, sí era fumarato. Sí, es el anión fumarato. Entonces ahí tiene una particularidad, ¿verdad? Ya no estamos hablando exclusivamente de compuestos inorgánicos, sino también puede haber compuestos orgánicos como aceptores de electrones. ¿Mucho? Sí, de los carbonatos, la verdad yo no estoy seguro, pero sí de los sulfatos y de los nitratos, ¿verdad? No, estos no son específicamente para Escherichia, son para otras bacterias que llevan a cabo respiración anaerobia. Bueno, la pregunta fue sobre Escherichia coli. Sí. Sí, también puede haber otros aceptores, ¿verdad? Como el caso del dimetilsulfóxido. Claro, no es un compuesto que de manera natural se encuentre presente, pero puede ser tomado como aceptor final de electrones, ¿vale? Sí, me parece que si hay alguna duda acerca de eso. Si no hay dudas, avanzamos. No, profe. Vale. La que sigue. Muy bien. ¿Quién le toca? A mí, Fernanda. Bien. Bueno, me toca mencionar la importancia de la enzima nitrato reductasa en Escherichia coli. Y bueno, primeramente tenemos que saber pues la estructura de esta enzima. Y bueno, es de la familia de los mildoenzimas. Es una enzima transmembrana formada por 3 subunidades. Y Fernanda, Alfa, beta. Permíteme. Ajá, dice, la pregunta es la importancia. Ok, ¿le pueden dar a la siguiente diapositiva? No, sí, está bien, permítanme. Sí, yo quería ver si da lugar ahorita a desglosar la estructura o a alguien más le tocó la pregunta detallada de la estructura de la nitrato reductasa. O sea, les pregunto porque no recuerdo todas las preguntas del cuestionario. Creo que no viene, profe. ¿No? Ah, ok, está bien. Entonces sí, está muy bien. No quería que se le quitara la participación a alguien más. Entonces sí, está bien, Fernanda. ¿Cómo empiezas? De manera breve, cómo está conformada este complejo? Ok, bueno, como estaba diciendo, pues tiene subunidades, una alfa, una beta y 2 gamma. Y bueno, la subunidad gamma se asemeja al citocromo B, que era lo que ya estábamos mencionando en la pregunta anterior, y transfiere los electrones desde una quinona hasta la subunidad beta y actúa como una bomba de electrones. No, de protones, bueno, ¿no? De protones, perdón.
la milidoproteína, Molibdo. molibdo, De molibdeno. molibdo, proteína, se encuentra en la subunidad alfa, donde el nitrato se reduce a nitrito, como viene en la reacción. A la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esta enzima participa como afector final de electrones en la cadena de transporte electrónico de manera anaerobia en Escherichia coli, catalizando la reacción de reducción de nitratos a nitritos, siendo inducida por un nitrito. Y bueno, esto sucede en el periplasma de la bacteria Escherichia coli y que contiene nitrato reductasa, que reduce al del nitrato a nitrito. Y bueno, también el nitrito producido por la nitrato reductasa es excretado de la región periplásmica, como había mencionado, y hay dos tipos de nitrito reductasas, una que contiene el citocromo C y citocromo D. Y posteriormente la otra que contiene cobre y se encuentra ampliamente distribuida en procariotes. Y esta también de manera de desasimilación, el proceso llevado a cabo es llevarlo hasta nitrógeno gaseoso. Y bueno, obviamente también implica procesos de desasimilación de nitrato en procesos anaerobios. Y también en la subunidad alfa se encuentra la proteína fierro-azufre, que contiene molibdeno, además de proteínas ácido-azufre de la subunidad beta. Y pues eso sería todo. Sí, a ver, regresa a la diapositiva. Gracias. Voy a comentar algunas situaciones y la verdad, jóvenes, es que ustedes ya deben de exigirse un poquito más, ¿no? A este nivel donde casi es medio curso y están en este curso de bioquímica microbiana. Tienen que ser pues muy cuidadosos, ¿no? Mira, tú empiezas a hablarme de la enzima y me parece bien que hables de su composición. Después dices que esta enzima, y así fueron tus palabras, esta enzima participa como aceptor. Y la enzima no participa como aceptor, ¿verdad? El aceptor son los nitratos. Ajá, entonces, pues muy atento con lo que ustedes están escribiendo. También dijiste que era inducida por nitritos. Y eso no es correcto. El nitrito es el producto final. Entonces, ¿qué fue primero? Pues el reactante, ¿verdad? ¿Quién es el reactante de esa reacción? ¿Los nitritos o los nitratos? Los nitratos. Entonces, ¿quiénes son los inductores de la enzima? El nitrato. El nitrato, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención. Ahora, otra cosa, ahí en la reacción que me colocan en la parte de abajo, dice NO-3 y ya a estas alturas, pues yo creo que todo el mundo sabe utilizar subíndices y superíndices. Entonces eso es muy importante y es calidad de su presentación, ¿sale? Ahora, en la otra diapositiva, tú mencionabas, o sea, si la pregunta es la importancia de la enzima, no veo para qué dirigirse a la función de una nitrito reductasa. Porque desde la primera diapositiva les dije, eso ya no participa en la cadena transportadora, ni en este proceso respiratorio. Tan diferente es que ya participa en otro proceso. ¿Sí? Entonces deben de tener mucho cuidado. Aquí de manera importante en el esquema que presentan, pues nos está diciendo pues su ubicación, con quién interactúa, acepta electrones directamente de una quinona, que es un acarreador lipofílico, y ahí en esa interacción es cuando se toman los protones y se expulsan, ¿verdad? Y eso es resultado de la interacción entre la subunidad gamma y la quinona, ¿vale? Ahora, como bien decían, porque el esquema anterior era muy, muy general, muy, muy patito, decía que el citocromo B estaba como separado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay un grupo hemo, tipo citocromo B, que está en la subunidad gamma. En la subunidad beta tenemos centros fierro-azufre, y en la subunidad alfa tenemos centros fierro-azufre, pero el molibdeno, ¿no? En esta secuencia peptídica que le llaman molibdopterina. Entonces es aquí donde se lleva a cabo la reducción. La transferencia de los electrones surgió desde la subunidad gamma hasta la alfa. Ya los protones quedaron en la parte superior, ¿verdad? Siendo bombeados hacia el periplasma.
Muy bien. ¿Puedes adelantar uno, David? Entonces, a ver, usted de nuevo, Fernanda. Sí. Acote y dígame cuál es la importancia de esta enzima o de este complejo. Bueno, que empieza a hacer la reducción del nitrato al nitrito. No, escuche la pregunta. Es como cuando hablamos de la importancia fisiológica de la succinato deshidrogenasa. No decimos que oxida el succinato. La importancia fisiológica significa para qué sirve en el metabolismo o en este caso a la célula. ¿Para qué sirve? ¿Por qué está presente? Fernanda. Para la reducción y en el transporte de electrones. No, eso es muy escueto. O sea, usted me está describiendo el proceso, pero yo quiero que me dé su interpretación del por qué hace eso. A ver, ¿alguien más? ¿Quién me puede decir de manera breve cuál es la importancia fisiológica? ¿Será para conseguir energía cuando se encuentra en condiciones anaerobias? ¿Quién me contestó? Mandujano, ¿verdad? Sí, Mandujano. A ver, cuando usted dice conseguir energía, lo primero que yo relaciono es que o se obtiene un poder reductor o se obtiene ATP y en el proceso no hay eso. Se obtendrá energía de forma indirecta gracias a ese gradiente formado por los protones que se expulsaron, ¿verdad? Pero todavía le hace falta otro proceso que es la fosforilación oxidativa. Entonces, de manera directa no ayuda en la obtención de energía. ¿Sí me siguió, Mandujano? Sí, profesor. Ok, entonces, para todos otra vez. ¿Cuál es la importancia fisiológica? A ver, mira, David, si puedes regresar a me parece que son 2 diapositivas atrás. Ahí. O sea, vean, ahí está nitrato reductasa en la parte final de ese proceso. ¿Cómo se llama todo ese proceso? Respiración anaerobia. No. Ese proceso, o sea, lo único que yo estoy viendo. Si usted me dice que es respiración, le faltó la oxidación del primer sustrato, a lo mejor con una glucólisis, después le faltó un ciclo de Krebs, y al final le falta la fosforilación oxidativa. El transporte de electrones. Es una cadena transportadora, ¿verdad? Entonces, dentro de la cadena transportadora, que ahí vemos, de manera un tanto hipotética, que el donador de electrones a esa cadena, ¿quién es? Jóvenes, vean el esquema. ¿Quién dona los electrones a la cadena? No para nada esos nitratos, ¿eh? Ese nitrato acepta. La flavoproteína. No. La flavoproteína es un complejo que está embebido en la membrana que va a recibir los electrones, ¿no? ¿El NAD reducido? El NADH reducido, correcto. Entonces, el donador en esta hipotética, y les digo hipotética porque la cadena que nosotros vamos a ver no empieza por el NADH. Aquí, hipotéticamente, es el NADH quien dona la cadena. Entonces, ¿cuál es la importancia de la nitrato reductasa en ese proceso? Concluye el proceso de transferencia de electrones hasta el aceptor final, ¿no? Si no estuviera la nitrato reductasa, la quinona no sería capaz de darle los electrones al nitrato. ¿Sí? Entonces, la importancia fisiológica aquí es completar una cadena transportadora que se está llevando a cabo en condiciones anaerobias y cuando se utiliza, ¿qué? Como aceptor. NAD reducido. No, aceptor, jóvenes. Nitrato. Nitrato, exactamente, nitrato. ¿Sí? Entonces, yo les decía que es hipotético porque al rato vamos a ver una cadena que inicia gracias a que se donan electrones por un formiato. ¿Dónde va a entrar? Pues ya en algún lugar diferente.
pero al participar una nitrato reductasa, complementa el proceso de transporte de electrones y reduce a ese aceptor. ¿Sí? La importancia es que esos complejos se van a volver a quedar oxidados y va a seguir el flujo de los electrones. Ahora, ¿cuál es el resultado directo del flujo de los electrones a través de esa cadena, jóvenes? Ahora sí, Mandujano. ¿Cuál es el resultado? ¿No, Mandujano? Que se forme un gradiente de protones, ¿verdad? Ese es el resultado de la cadena transportadora. Todo esto es un proceso de conversión de energía. La energía llegó a este proceso en forma de energía química en los enlaces de la coenzima NADH. Toda esa energía fue acoplada hasta ser energía mecánica, energía cinética, energía potencial en el momento en que se agrupan los protones y después al final el proceso respiratorio, esa energía va a quedar en forma de ¿qué? De energía química en el enlace fosfoanhidrido del ATP formado. Bien. Gracias, David. Ponle otra vez a la última diapositiva. ¿Sale? Entonces, Fernanda, ¿sí quedó claro cuál era la importancia de esta enzima? Sí. Completar. Sí, es que creo que entonces puse como las características y mal, y era pues la importancia fisiológica como tal. Completar la cadena transportadora cuando se van a utilizar nitratos como aceptores de electrones en una condición aerobia, ¿sale? Ok. La que sigue. Jóvenes, despierten, pónganse las pilas, porque el tema es complejo. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿qué son los oligoelementos? Y estos son elementos químicos que se encuentran en muy pequeñas cantidades en las células de los seres vivos, pero son indispensables para el desarrollo normal del metabolismo. Algunos ejemplos son cromo, yodo, cobre, hierro, cobalto, molibdeno, entre otros. Y una función que tienen estos, en el caso de el complejo nitrato reductasa, encontré que el cofactor principal es el oligoelemento molibdeno, el cual va a intervenir en la fijación de nitrógeno molecular, y este va a ser el sitio activo de las enzimas que son nitrato reductasa, la respiración. Y este se va a encontrar unido a la proteína por medio de una cisteína. Y pues eso sería todo. Sí, bueno, ese último párrafo que está a su derecha no me gusta para nada porque no tiene nada que ver, ¿sabe? A ver, los oligoelementos sí son compuestos o elementos en pequeñas cantidades, indispensables, la mayoría es de naturaleza metálica, ¿verdad? Y que forman parte de muchos grupos prostéticos o cofactores. Grupo prostético si es que está unido covalentemente a la enzima. Entonces ahí ya nos dio muchos ejemplos. El que viene aquí, el caso es pues, molibdeno para la nitrato reductasa. Y a ver, Delgado, ¿cuál es el oligoelemento necesario para la síntesis de la formiato deshidrogenasa? Bueno, yo había encontrado que era el molibdeno para... Y también, también es importante, pero ¿quién está presente en el sitio catalítico? Sí, o sea, usted tiene razón, también hay molibdeno, pero en menor cantidad en la formiato deshidrogenasa, pero no en el sitio catalítico. El molibdeno sí está en el sitio catalítico de la nitrato reductasa. ¿Alguien sabe cuál es el oligoelemento esencial para formiato deshidrogenasa? No, entonces va a quedar de pregunta.
Si se fijan, chicos, el maestro les está preguntando por qué son los elementos que caracterizan esa actividad enzimática. Entonces, es lo que los distinguen de un citocromo y de las otras reductasas. Entonces va a quedar de tarea eso, ¿eh? Es importante. Ahora, ese párrafo está mal porque dice que aquí la función bioquímica del molibdeno interviene en la fijación del nitrógeno. Ajá. La fijación de un nitrógeno, la fijación de una especie es incorporar la energía o reducirla. La fijación del nitrógeno es tomar nitrógeno atmosférico para llevarlo a amoníaco o amonio. Y a ver, Delgado Luna, ¿en esto que estamos describiendo existe ese proceso? No. No, ¿verdad? No. Entonces, sirve el molibdeno como grupo prostético de nitrato reductasa, pero para la reducción ¿de quién? Del nitrato. De nitrato, ¿verdad? Ok, entonces ahí ojo con eso. Ese texto está relacionado, pero a la presencia de molibdeno en otra proteína muy importante que se llama nitrogenasa. Esa sí participa en la fijación de nitrógeno. Toma el nitrógeno atmosférico y lo lleva hacia amoníaco. Pero es proceso totalmente diferente. Bien. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Qué sigue? Bueno, otra de las preguntas era que definiéramos unos términos y mencionáramos unos ejemplos. Dentro de los términos es el donador artificial de electrones, que pues va a ser el sustrato que da la fuente de energía y por lo tanto pues va a ser el compuesto que dona los electrones para pues iniciar la cadena transportadora de electrones. Aquí como ejemplo tenemos a la antrohidroquinona 2,6-disulfonato y formato de sodio y la menadiona. En el caso de la antrohidroquinona, va a generar la energía suficiente para generar la cadena transportadora de electrones, además de que esta va a transferir los electrones a la reducción de nitritos a nitratos para posteriormente generar nitrógeno. Y otro de los ejemplos es el formato de sodio, que va a ser igual donador de electrones y sustrato de la enzima formato de deshidrogenasa y del complejo enzimático. La siguiente, por favor. A ver, no, espérame, Gamero. ¿Cómo? A ver, aquí dijiste que era la formación de nitrógeno y eso ya no cuadra y nos vamos a empezar a confundir de fea forma. Bueno, es que lo que encontré fue que esta tenía la capacidad de oxidar a la antrahidroquinona para que transfiera los electrones a la reducción del nitrito a nitratos y que finalmente a una desnitrificación. No, a ver, el paso de nitrito a nitrato se llama oxidación, no reducción. Ajá, ok, perdón. Ajá, y eso es muy importante, es de forma quisquillosa, pero tienen que ponerse atentos en esta situación. Ahora, a ver, en el concepto, dices el sustrato que dará la fuente de energía. Ahí tendríamos que acotarnos más, ¿no? Porque una fuente de energía puede ser, pues, desde un compuesto orgánico para todo el proceso, como es la glucosa, hasta un compuesto relativamente oxidado como ese fórmico, ¿no? Entonces sería el compuesto o la molécula que dona electrones para iniciar la cadena transportadora. Como ejemplo relacionado a la práctica, pues es el formiato de sodio. Tal vez su menadiona y la antrahidroquinona y son buenos donadores de electrones, pero que quede claro que no van a ser usados aquí, sí, para no generar las confusiones. Bueno, ¿qué más? La siguiente, por favor. Otro de los términos es el aceptor artificial de electrones, que pues como su nombre lo dice, son compuestos que van a aceptar electrones de la oxidación de sustancias donadoras y que van a mantener pues en este caso la respiración de la cadena de transportadora de electrones. Y como ejemplos tenemos el azul de metileno y el que utilizaremos en el laboratorio es el 2,6-diclorofenol indofenol y el bencil biológeno.
Bueno, a ver, regrésale. Ejemplos de aceptor artificial. Azul de metileno, diclorofenol y benzilbiológeno. Entonces son compuestos Que hace los electrones de la oxidación. Sí, no de manera directa, ¿verdad? Pero sí van a aceptar los electrones. Ok. En el caso del 2,6 diclorofenol indofenol va a ser el aceptor final de electrones para la formato deshidrogenasa y además es un indicador de oxidorreducción. Y en el caso del benzilvinógeno va a ser el donador de electrones para la nitrato reductasa y también es un indicador redox. Bueno, entonces aquí ya está mal, ¿verdad? ¿Para qué mezcla el benzil, que es un donador, con el aceptor? Ajá. Entonces, ya sí. aquí el aceptor que se va a utilizar en la cadena artificial formada, ¿quién va a ser? Sí, el 2,6 diclorofenol indofenol. Diclorofenol indofenol, ajá. Y azul de metileno también es buen aceptor, ¿verdad? De electrones. Ustedes lo utilizan en una práctica en microbiología, cuando ponen leche, ¿no? Y le ponen azul de metileno. Cuando se reduce, ¿a qué color cambia, Gamero? Pues es incoloro, ¿no? Se vuelve incoloro. Ajá. Entonces eso está relacionado en una práctica muy sencilla donde quieren ver ustedes la carga microbiana en la leche, ¿verdad? Ok. ¿Qué sigue? Bueno, y otro de los términos era acarreador artificial de electrones, que pues van a ser moléculas que trasladan electrones de una molécula para llevarla a otra. Y en el caso de, pues el que vamos a utilizar en el laboratorio es el metosulfato de fenacina, que va a ser el acarreador de electrones para la formato deshidrogenasa, que va a estar de su forma oxidada a su forma reducida. Ajá, entonces el metosulfato es el acarreador, con E, acarreador de electrones en la cadena artificial. Sí. Y las quinonas son acarreadores en las cadenas naturales, ¿verdad? Sí. Sí, eso de la riboflavina no me queda claro, ¿eh? ¿Por qué está ahí la riboflavina? Es que así lo encontré en un artículo, pero la verdad no lo entendí muy bien. No, pues no, está mal. Yo dudo que en el artículo haya dicho que la riboflavina es un acarreador. Porque para empezar, la riboflavina es una vitamina. Ya la forma activa utilizando la riboflavina son las flavoproteínas, que son cosas diferentes. Bueno, igual y sí. Bien. Por favor. ¿La que sigue? Bueno, y otro de los términos era un inhibidor de cadena respiratoria que pues va a estar asociado a cambios espectrales en los componentes de las cadenas transportadoras que han oxidados o reducidos y que pues el patrón de inhibición puede ser revelador y que va a diferir dependiendo de cada compuesto. Aquí como ejemplos tenemos al cianuro, la antimicina A y la tenoiltrifluoroacetona. A ver, el cianuro, Gamero, es inhibidor ¿de qué complejo? Pues leí que bloquea la respiración de todos los sustratos, haya o no haya ADP, y que la mayoría de los componentes van a quedar reducidos. Sí, otra vez, puntualmente, el cianuro es inhibidor ¿de qué complejo? Que inhibe el grupo hemo. ¿A los grupos hemo? ¿De qué complejo? También pueden participar. ¿Complejo terminal? De una oxidasa terminal, pero ¿en qué condiciones? Aerobias. En condiciones aerobias, ¿verdad? Eso fue la práctica anterior, ¿sí o no? Sí. El cianuro, cuando Escherichia coli venía en condiciones aerobias y no querían que el oxígeno se llevara los electrones, por eso bloqueaban al complejo respiratorio, que es el encargado de darle los electrones al oxígeno. A la oxidasa terminal, que en Escherichia coli es
Es como un homólogo del complejo 3, más o menos. ¿Sí? Entonces, a ver, Gamero, la antimicina A es inhibidor de qué complejo? Que bloquea de la parte del sustrato de los citocromos C. De los citocromos C. Ajá, sí. Pero para Escherichia coli. ¿Mande? Pero para Escherichia coli. El B. El B. Sí. La antimicina es un inhibidor del complejo 3 eucariótico. Ajá, que pudiese ser como la oxidasa terminal de Escherichia coli, pero en condiciones aerobias. Ajá. Y del otro, pues ya ni le pregunto, porque ese va a estar más complicado, ¿verdad, Gamero? Sí. Bueno, a ver, ¿sabe qué? No me gustó para nada eso de estar asociado a cambios espectrales. Yo no le entiendo eso. ¿Qué es eso? Pues de lo que leí decía que es que así tal cual estaba escrito que son asociados a cambios espectrales en los componentes de las cadenas transportadoras. Sí, o sea, pero usted no tiene que irse por lo primero que lee en la red, ¿verdad? Porque no todo lo que está publicado es cierto. Bueno, publicado en la red. Bueno, pues en este caso sería que van a bloquear alguna de las como partes de un compuesto, o lo que puede que ya no permita que pues se transporten los electrones. O sea, es un compuesto inhibidor de... Pues del transporte de electrones. Del transporte de electrones. Pero ahí dice inhibidor de cadena respiratoria. No dice inhibidor de cadena de transporte de electrones. A ver, ¿ustedes conocen la oligomicina? No. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No lo han revisado? No. No. Bueno, es que aquí los apellidos son muy importantes. Sí, porque la oligomicina es un inhibidor de la ATP sintasa. Entonces sí está inhibiendo el proceso respiratorio, pero no la cadena transportadora de electrones. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces es muy importante diferenciarlos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de inhibidores de cadena? Porque nos van a servir para inhibir el flujo natural de lo que estamos estudiando y poder redirigir los electrones a nuestras cadenas artificiales. Ajá. Sí. ¿Qué más? Bueno, de mi parte ya sería todo. Bueno, ¿qué sigue? Si hay alguna duda, jóvenes, pues vayan preguntando. No, profe. Bueno, hasta ahorita creo que no. Sale. A mí me tocó esta pregunta. Uh-huh. Y pues nada más pide que mencionemos brevemente la introducción del artículo. Y bueno, en la introducción se nos menciona que la deducción de nitrato en Escherichia coli se produce por una vía que implica a la formiato deshidrogenasa, al citocromo B1 y a la nitrato reductasa. También se nos menciona que en ausencia de algunas de estas enzimas o si se combina la actividad de ellas, no hay transformación del nitrato a nitrito, creo que lo puse al revés. Y en ausencia de nitrato no se producen las enzimas formiato deshidrogenasa, el citocromo B1 y la nitrato reductasa. En la que sigue vienen los objetivos del artículo, que serían estudiar la participación de distintas formiato deshidrogenasas y componentes del citocromo en la reducción de nitratos por Escherichia coli, definir los componentes del complejo nitrato reductasa y su relación con otras vías metabólicas, y la justificación del artículo sería que pues se presenta la evidencia de que una forma específica de deshidrogenasa
dos componentes distintos del citocromo B1 y la nitrato reductasa son componentes obligatorios de un complejo de nitrato reductasa en Escherichia coli. Ya, bueno, esa justificación suena más a conclusión, ¿verdad? Bueno, sí, un poco. Ok, entonces, a ver, cuando decía antecedentes del artículo es que cada trabajo experimental surge de una pregunta experimental, pero que tiene que estar guiada o respaldada por conocimiento previo, ¿no? Pues, ¿cuál es ese conocimiento previo? Bueno, que Escherichia coli puede crecer en condiciones anaeróbicas, respirando, y que en presencia de nitratos lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, sumando toda esa historia, quieren ver o definir cómo es el proceso. Ajá, es decir, cómo está o quiénes participan en la reducción de nitratos cuando Escherichia coli está respirando de forma anaeróbica. Y por ahí otra pregunta importante, que la redactaron aquí como objetivo, es que creen que hay distintas formiatodeshidrogenasas, ¿verdad? Y eso es una parte muy importante, jóvenes. ¿Sale? Porque empiezan a asociar que existe una formiatodeshidrogenasa que ellos ya conocían, pero ¿en qué proceso de Escherichia coli? En la respiración. Bueno, quieren ver si aquí participa, en la respiración participa una que ya sabían que sí existe, que es en el proceso de fermentación, ¿no? Ajá. Recordando un poquito, Escherichia coli realiza una fermentación ácido mixta, donde uno de los productos es el ácido fórmico, pero que a su vez ustedes saben que puede descomponerse en dos gases, ¿verdad? Ajá, ¿cuál y cuál? En CO2 e hidrógeno. Ajá, entonces, la enzima responsable de la escisión de ese ácido fórmico, pues es una formiato, que cuando ustedes vieron las fermentaciones, la conocimos como complejo formiato hidrogenoleasa, ¿no? Entonces, quieren ver si esa enzima participa tanto en el proceso respiratorio como en el proceso fermentador. ¿Sale? Sí. ¿Hay algo más en esta? No, nada más quería mencionar esas tres cosas. Ok, a ver, entonces, ¿qué sigue? Bueno, antes de entrar a esta, entonces que nos quede claro, jóvenes, el artículo lo que va a abordar es estudiar la respiración anaerobia de Escherichia coli cuando hay nitratos. Ese es lo importante. Primero quieren ver cuáles son los componentes de esa cadena y bajo qué condiciones pues van a estar presentes, ¿verdad? Y sobre todo el orden de cómo participan. ¿Hecho? Bueno, sí. Sigan con ese hilo y no se pierdan. ¿Quién sigue? Gracias. Bien. ¿Cuáles eran tus apellidos, Brenda? García López. ¿Quién sigue? Yo, García también. Dime. Muy bien. Como parte de la pregunta 6 es describir los métodos empleados para el experimento del artículo. En este experimento se utilizaron cepas de Escherichia coli, bueno, de las cepas HFRH, AB2102 y mutantes NR. Estas mutantes NR son bacterias mutadas con luz ultravioleta que perdieron la capacidad de reducir nitratos a nitritos. Perdón, sí, nitratos a nitritos. Bien, estas... Muy bien, Juan Carlos. Dígame. Vamos a dejar en claro esto. Esas mutantes que habla su compañero dicen NR y en el texto dicen menos, ¿no? NR menos. Significa, como bien dice él, que van a ser incapaces de reducir nitratos a nitritos. Ajá. Y con eso, ustedes deben entender que en algún punto de todo este proceso se interrumpe por alguna mutación en algún lugar que no saben, porque son aleatorias, ¿no? Porque fueron generadas por luz ultravioleta. ¿Sale? Entonces, no confundir, porque muchas veces creen que ese NR negativo significa que no tiene nitrato reductasa. Y no es así de puntual, solo es
están descritas por su fenotipo, y el fenotipo sí es algo que se ve, ¿no? O sea, no reducen nitratos, por lo tanto son las mutantes NR-, pero no específicamente porque les falte la nitrato reductasa. Puede que sí, puede que les falte otro componente en la cadena transportadora. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Hecho. Muy bien. Y que, pues creo que sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué más, Juan Carlos? Bien, estas se desarrollaron en medio completo con base de sal y clorhidrato de tiamina. Caldo nutriente al 0.4% y glucosa al 1%. Además, se suplementaron con nitrato de potasio al 1% y formiato sódico al 0.5%. Sí, caldo nutritivo, ¿no? Por ahí, hecho. Siguiente, por favor. Bien, estas se colocaron dentro de matraces con un tubo CLET, que es ese tubo periférico al cuello del tubo, en un baño María de 37 grados por agitación. Posteriormente se le fue rociado con aire estéril para garantizar condiciones anaeróbicas. Perdón, aquí me faltó poner es anaeróbicas. Este aire es en realidad nitrógeno al 95% y dióxido de carbono al 5%. 5% del gas era dióxido de carbono y 5% era nitrógeno. Al revés, ¿no? 95 nitrógeno y 5 CO2. Ajá. Sí. Siguiente, por favor. Ya se durmió David. Allá. Bien, los cultivos fueron inoculados de 2 al 5% con un cultivo nocturno cultivado en un medio similar, dejando crecer hasta la mitad de la fase exponencial. Después se centrifugó y se lavaron dos veces con regulador de fosfato de potasio al 0.5 molar, en un pH entre 6.8 y 7.3 para la recolección de células enteras. La siguiente, por favor. Posteriormente, esas células se congelaron la suspensión celular se congeló y esa tiene que congelarse por lo menos una noche antes de su uso. Posteriormente se sonicaron por 15 segundos en un sonicador Branson y se centrifugaron durante 10 minutos para eliminar las células. Y siguiente. ¿Y ya acabó tu participación ahí? Sí. A ver, regrésate. Regresa una, David. Bueno, ok, entonces Juan Carlos nos describió brevemente cuál fue el proceso, ¿verdad? De cómo tomaron las células, las pusieron a crecer y luego, más que nada, cómo rompieron, ¿no? Entonces, a ver, Juan Carlos, ya sin Sí, estilo o formato de receta, a ver, brevemente coméntame qué hicieron, o sea, para que entendamos así de manera más sencilla. ¿Qué hicieron? Regresa una diapositiva, David, por favor. Bueno, básicamente lo que se obtuvo en esta parte de la metodología de este experimento fue obtener de estas, de esas cepa de E. coli o estas muestra de E. coli, ¿Perdón? De esos cultivos. Sí, de esos cultivos lo que hicimos fue obtener un concentrado, un extracto de estas células. A ver, Ok, ahí lo que yo veo es centrifugas y lavas, ¿no? Para retirar todo lo que ve en el medio y concentrar todo el paquete celular. Ajá, y ahí dice al final, se recolectan células enteras, ¿no? Completas. La que sigue, David. Aquí. A ver, Juan Carlos, ¿para qué Sí. hicieron esto?
O sea, tenían células enteras y después, ¿qué, Juan Carlos? ¿Todavía estás por ahí, Juan Carlos? Sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Perdón. Sí, en el primer paso podemos ver que las células se congelan para después ser sonicadas. Es la parte de la sonicación, tengo entendido que es la forma en la que se destruye la célula para obtener, mm, pues sí, es una manera de, digamos, romper la célula. Digamos, o sí se rompe. Bueno, es romper la célula. Y de hecho, después, para eliminar las células, se podría decir que de este modo obtenemos el interior de la célula, o de la forma en la que yo lo interpreto es que obtenemos en la suspensión, obtenemos el interior de las células, mientras que en la sedimentación, después de la centrifugación, obtenemos pues todo lo que estaba afuera. Así lo interpreto yo. No, a ver, no cierres tu micrófono, Juan Carlos. ¿Cómo? Diga. Interpreto y ya. No, a ver. ¿Qué le pasa a una suspensión celular cuando lo sometes a sonicación? Se rompe la célula. ¿Sí? ¿Qué tanto se rompe o cómo se rompe? ¿O qué otras formas de romper utilizaron? Porque también hay otra forma, ¿no? A lo mejor no se comprendió de todo la marcha de trabajo, porque rompieron de varias formas, ¿no? Una fue por congelación y descongelación, y la otra fue por sonicación. Entonces, Juan Carlos, de romper por congelación y descongelación contra centrifugación, ¿cuál crees que sea la diferencia? La diferencia entre sonicación y congelación. Ajá. No sé, me imagino el mecanismo por el cual se rompe la célula. O sea, el producto o al final es lo mismo. Mm, um, A ver, ¿alguien más? ¿Qué opina? Sí, claro. Ajá, sí, eso es, ¿verdad? Básicamente y de manera... Sí, esas partículas son células, ¿no? Entonces, sí, o sea, como dice su compañero Eric, la ruptura es diferente. Ujú. Por congelación y descongelación, los fragmentos, él decía membrana o pared, pues sí, ambos, pero como es una gran negativa, pues están sumamente ligados, ¿verdad? La membrana y la pared. La pared celular de Escherichia coli comprende pues, la membrana externa, ¿verdad? Entonces, sí, es rompimiento, digamos que en fragmentos más grandes y más finos. Ujú. Entonces, es importante porque en alguno de los experimentos se utilizan esas dos muestras, ¿no? Esos dos sistemas. Por un lado, se van a determinar las actividades en los fragmentos que vienen de la congelación y descongelación, que son fragmentos grandes, que en donde ustedes pueden interpretar que la cadena fue rota, pues no tan eficientemente. Puede haber fragmentos con la cadena completa o incompleta, y los relacionados a la sonicación, pues la probabilidad de que todos los complejos queden de manera individual es mucho más elevada. ¿Sí, Juan Carlos? sí, profesor. Vale.
Sí, ahí es una centrifugación, ¿no? De hecho, ahí Juan Carlos dice 3000 X, ¿no? ¿Qué significa eso que estás escribiendo ahí, o que escribiste? Sí, tú hiciste esa diapo, ¿no? Sí, 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 profesor. Son, no sé, lo encontré en el artículo así y Y así lo pusiste. Sí, sí, pero jóvenes también, pues siempre tienen que estar conscientes y deben saber exactamente lo que están leyendo, ¿verdad? O sea, no deben dar por hecho nada, porque esas preguntitas, pues, al final, pues no las pueden hacer y no sabemos cuando pudimos haber investigado, ¿no? ¿Alguien investigó qué es eso de 3000? Ajá, entonces, cuando, pues, al centrifugar, ustedes pueden medir si fue por revoluciones por minuto o en cambio la velocidad, ¿verdad? Ahí 3000 Gs, ¿no? 3000 veces la fuerza centrífuga de la gravedad, ajá, durante 10 minutos. Ahí dice que para eliminar, pero no se elimina, ¿verdad? O sea, es para separar realmente. Entonces, cuando ya rompí algo y centrifugo, pues lo que espero es que fragmentos más grandes se vayan al fondo. Ya en las marchas de trabajo, si yo quiero separar sobre esas partículas, esos fragmentos, pues puedo hacer gradientes, ¿verdad? Ya más adelante ustedes irán viendo esos procedimientos, ¿no? Entonces, al final de todo esto, lo que están haciendo es preparar sus muestras biológicas. Habrá experimentos donde utilicen las células completas que vienen de esas condiciones y también podrán utilizar fragmentos más grandes que vienen de la congelación o fragmentos todavía más finos, más pequeños que vengan de la sonicación, ¿verdad? Y eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Sale? Y ahorita en algún experimento les diré por qué. Ajá, pero entonces hasta aquí sí van teniendo la idea de cómo, qué es lo que iban haciendo, ¿no? Aquí sobre todo hubo condiciones en las que se crecieron, más adelante las vamos a recalcar, obviamente condiciones anaerobias, con y sin nitratos, y vamos a romper. Entonces, bueno. profesor, ¿qué es lo que solo no alcanza a entender eso que dijo mi compañero Eric? ¿Qué decía que entre la sonicación y la centrifugación, qué es lo que él decía que faltaba? No, que ya que tú rompas por sonicación o por congelación y descongelación, pues la centrifugación te va a ayudar a separar los fragmentos de esa pared celular, ¿no? De todo lo demás sobrenadante. Porque Sí. al final lo que se utiliza son, pues eso que le llaman extractos, ¿no? Que van a ser los Sí. fragmentos de... Pero mantengan la diferencia entre lo que se congeló y descongeló con lo que se sonicó. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué le toca a este? Esa parte me toca a mí, profesor. Dale, te escuchamos, Oscar. Muy bien, antes de que veamos el párrafo que escribí aquí, les voy a explicar un poquito sobre la tabla en general. Bueno, creo que no hay ni cursor, ¿verdad? Pero bueno, No. vamos a ubicarnos en el título de la tabla. Nos dice que reducción de nitratos con varios donadores de electrones. Entonces, el objetivo en esta parte, quieren evaluar la actividad de reducción de nitratos con diferentes aceptores de electrones. Entonces aquí tenemos en la parte inferior de la tabla, dice donadores de electrones y aquí ya vemos la actividad de reducción de nitrato. Entonces, aquí tenemos 3 formas de que nosotros obtenemos nuestras muestras. Ahí en donde dice whole cells se refiere a células completas. Ya está ahí donde dice sonically, disculpen en inglés, se refiere a que hay una lisis celular gracias a la sonicación.
que se acaba de comentar en un momento. Entonces, de esta sonicación, como les digo, hay una lisis celular y se obtiene un extracto crudo, ¿vale? Y ya ahí donde dice frozen, se refiere a congelar y descongelar. O sea, aquí se refiere que se recibió un choque térmico y la bacteria, gracias a esto, pues le ocurre una lisis, ¿no? Sí, y que en la lisis lo que se obtuvo fue diferente patrón de ruptura de las membranas, ¿no? Sí, sí, ya como se acaba de mencionar, el sonicador es más, puede obtener unos fragmentos más finos respecto al choque térmico y pues estas son las tres formas para que se le dé el tratamiento a las células para evaluar la reducción de nitratos. Muy bien, Oscar. Sí, Oscar. Ahora, o sea, va quedando claro cómo vas desglosando la tabla. Ahora nada más explícanos, por ejemplo, ya sea utilizando células completas o rotas por sonicación o congeladas y descongeladas, cómo midieron la actividad de reducción de nitratos, que ahí tiene un superíndice B, ¿no? O sea, es importante que nos digas ese punto 14, 221, o sea, ¿qué unidades tiene? Entonces vas a la parte inferior de la tabla y ahí donde está el superíndice B, ¿qué dice? Aquí las unidades que se utilizaron fueron los micromoles de nitrato por minuto por miligramo de proteína. Eso. Entonces estos valores numéricos corresponden a estas unidades, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver en donde dice whole cells, aquí podemos ver dos valores numéricos, ¿no? 0.14 y 2.21, ¿vale? Ahora, ustedes se van a preguntar, ok, ¿por qué no hay valores numéricos en los demás compuestos? Bueno, no se probaron los demás compuestos porque no es fácil que se logren introducir compuestos artificiales en células completas, perdón. Vale, entonces por eso solo lo hicieron con glucosa y formiato. Ok, ahora, en cómo llevas el desglose de este cuadro falta una parte importante, ¿no? A ver, los demás, ¿qué falta? Digo, para ver si están despiertos. A ver, lo que faltaría, Oscar, es ¿cuál es la diferencia entre los primeros compuestos de la lista que están bajo el inciso A y los de abajo que están bajo el inciso B? Sí, o sea, tú ya dijiste algo claro, ¿no? Que no es fácil evaluar esos compuestos, pero hay que hacer énfasis en esto. ¿Qué es lo que fue bajo el inciso A y bajo el inciso B? Aquí no está expresado, en el pie de figura. Eso proviene del texto del artículo. ¿Sí lo ubicas, Oscar, o no? Más o menos entendí lo que me están preguntando. Ajá, pero ¿sí sabes la respuesta o no? Profe. Dime. No, la verdad no. Ok, está bien. Dime, Brenda. Creo que los del inciso A están enteros y los del inciso B, ¿no? No. Ahí les voy a ayudar un poquito porque esto estaba mencionado en el texto, no aquí. Todo lo que está probado bajo el inciso A es sin el uso de un inhibidor y todo lo que está presente con el inciso B fueron probados en presencia de un inhibidor, ¿no? Que por ahí leyeron que era algo que decía HOQNO, ¿no? Una hidroxiquinoleína. ¿Qué es eso? Bueno, es un inhibidor de la cadena transportadora de estas condiciones, pero no saben dónde. Ajá. Entonces, ahora sí, Oscar, ¿qué saco de esta tabla? O sea, ¿qué me va a decir? El objetivo es evaluar varios donadores, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Entonces, ya regresando a lo que les estaba comentando, vemos que hay un mayor valor numérico en donde está el formiato que la glucosa. Entonces, de aquí podemos concluir que el formiato fue un donador de electrones más efectivo para que se lograra la reducción de nitratos respecto a la glucosa.
¿En qué sistema? ¿En qué células? En células enteras. Células enteras. Muy bien. Entonces, significa que cuando la célula está íntegra, cuando ya creció en condiciones anaerobias y con nitratos, toman esas células y le adicionan por un lado o fórmico o glucosa, observan que tiene una mayor capacidad de reducir a los nitratos cuando utiliza el fórmico como donador de electrones, ¿verdad? ¿O qué hay con respecto a las otras? Muy bien, respecto a las células sonicadas, vemos que hay un valor numérico más alto en el metilbiológeno respecto al formiato. Entonces, de aquí concluimos que el metilbiológeno reducido, en este caso, fue el donador de electrones más eficaz. Para las células rotas. Para las células sonicadas. Exacto, que para las congeladas, que es 346. O sea, es bueno, pero no tanto, ¿verdad? Ahora, hay que analizar otra cosa. Si nosotros queremos elucidar cómo está constituida toda esta cadena de transportadores, hay algo que sí sabemos. Es para que se reduzcan nitratos a nitritos, ¿qué enzima es la responsable, Oscar? La nitrato reductasa. Y si yo veo una actividad muy alta cuando está completamente rota el complejo, es muy probable que tenga nitrato reductasa solitas, ¿no? Ya fuera de toda la cadena, sino solitas. Sí. Entonces, en el momento que yo adiciono metilbiológeno, ¿qué significa? Que el metilbiológeno es capaz de darle electrones ¿a quién directamente? Los demás también opinen. ¿A quién, Oscar? Es capaz de dárselos a la nitrato reductasa. Sí, ¿quién habló, Mandujano? Muy bien. Sí. Así es. Entonces, lo que yo veo aquí es que en la condición donde hay alta probabilidad de tener a todos los componentes de forma individual, que es la sonicada, es donde yo veo una mayor actividad, lo que me hace pensar que el metilbiológeno es capaz de reducir directamente a la enzima nitrato reductasa y que esta enzima, teniendo esos electrones, ahora sí, ¿a quién reduce? A nitrato. A nitrato, muy bien. Entonces, algo que yo puedo concluir aquí, aunque yo no sé exactamente los valores, pero sé que las cadenas transportadoras se guían por las diferencias de potencial de oxidorreducción. El potencial de oxidorreducción del metilbiológeno es muy cercano al potencial de oxidorreducción ¿de quién? De la nitrato reductasa. Eso, de la nitrato reductasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va diciendo? Que si yo quisiera hacer un ensayo directamente sobre esa enzima, pues ya le di a quién es el mejor donador de electrones, ¿verdad? De esa enzima. En cambio, ¿qué significa en esas rotas por sonicación ese punto 15? Otra vez, fíjense, mi mismo análisis. Si la responsable en sonicación, que ya están individuales los complejos, otra vez la responsable directa de reducir nitratos es la nitrato reductasa. ¿El fórmico es capaz de darle electrones a la nitrato reductasa de forma adecuada? No. No. Pero fíjense, cuando hice la prueba en células completas, el fórmico era muy bueno, ¿no? 221. Lo que me hace inferir, yo les voy a ir ayudando mucho porque siento que vamos apretados en el tiempo, es que cuando mi cadena respiratoria está completa, el primer elemento que acepta electrones es una formiato deshidrogenasa que recibe electrones del fórmico, cuando la cadena está íntegra en células completas. ¿Hecho? Entonces, los valores que yo veo de punto 15 y 4.36 me hace pensar que el otro extremo de la cadena está por la nitrato reductasa, que acepta electrones del metilbiológeno, pero que queda lejos ¿de quién? Del sitio de entrada de los electrones del fórmico, ¿no, Oscar? Sí. Ajá. ¿Sí, jóvenes, los demás? Sí, profe. Bueno. Entonces ya nada más, Oscar, termina eso de las congeladas y descongeladas. Bueno, y ya en el caso de congeladas y descongeladas, vemos que igual el metilbiológeno reducido es el que
el donador de electrones más eficaz, pero sin embargo hay varios reactivos igual actúan como donadores de electrones para que ocurra esta reducción, pero pues en menor cantidad respecto al metilbiológeno. Bueno, pero acuérdate que todo lo que está abajo, que están en el inciso B, es cuando adicionaron a la mezcla un inhibidor. Ajá, entonces fíjate, todos, fíjense. Lo que quiere decir es que todavía sobre el inciso A, pero en células congeladas y descongeladas, la probabilidad de que estén los componentes individuales es baja. Ujú. Por eso ese 346 indica que cuando se utiliza metilbiológeno como donador, por ahí hay algunos fragmentos que todavía alcanzan a tener a la nitrato reductasa junto con algo más, ¿no? Y ese 1.86 significa que en el rompimiento aleatorio de la congelación y la descongelación, todavía llega a haber pedacitos que puede que hayan estado completas las cadenas, ¿no? No todas, pero todavía puede que haya algunos fragmentos. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, en la parte de abajo, Oscar, ¿sabes si entendiste esa parte de abajo? O sea, lo pregunto por el tiempo, jóvenes? Bueno, ya de lo que nos acaba de explicar, que en las del inciso B se utilizó el inhibidor, pues entiendo que este inhibidor sí tiene influencia sobre la reducción de nitratos, ¿no? Sí, porque el inhibidor, jóvenes, trabaja en algún punto de la cadena, todavía no sabemos dónde, pero al estar presente bloquea. Entonces, cuando se vuelve a utilizar metilbiológeno, hay una actividad de las más altas en ese inciso, ¿no? 1.18. Significa que el punto donde el metilbiológeno cede los electrones está después de ese probable sitio de bloqueo del inhibidor. Ajá. ¿Qué es lo que veo abajo? Veo actividades sumamente bajas, sobre todo con el ascórbico, ¿no? Entonces, ¿qué indica? Que cuando ponen ascórbico como donador de electrones en esos fragmentos de membrana que hay un inhibidor, muy probablemente el ascórbico da electrones, pero antes del sitio de inhibición, ¿no? Por eso es que está bloqueado y no llega a reducir nitratos. Por eso es esa actividad de 0.02, ¿no? Que es prácticamente cero. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ahora, ¿qué dice conditionita? Bueno, me dice que todavía hay una actividad un poquito más arriba de 0.21. Aquí podría yo pensar que o como donador no es muy bueno, pero que entra después del sitio de bloqueo. Ajá. O que puede donar tal vez antes o después del sitio de bloqueo. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok. Bien, ¿algo más, Oscar? De mi parte sería todo, profe. Sí, ok, entonces fíjense, ya no lo dice su compañero, voy a hacer yo más rápido, pero dice que como conclusión el metilbiológeno fue él fue el mejor donador de electrones, ¿sí? Y esa conclusión es válida, pero un poco más allá de análisis me dice que el potencial de óxido de reducción del metilbiológeno es muy cercano al potencial de óxido de reducción de la nitrato reductasa. Por eso, en células completas, rotas por sonicación o congeladas y descongeladas, pues mientras haya una nitrato reductasa, el metilbiológeno es capaz de dar electrones ahí. Bien. Bueno, ¿y qué más? Muy bien. Está bien, Oscar. Bueno, esta me toca a mí. Esta es de la tabla 2, describa los materiales y métodos empleados para el experimento. Este fue el experimento de la actividad del método de deshidrogenasa con varios aceptores de electrones. Los materiales fueron el aparato de Weyrauch, 0.2 mililitros de células, 0.05 moles de tampón de fosfato de potasio, Esa es 30 milimoles. esa es la concentración de tu buffer, 0.05 molar. Bueno, ajá, bueno, sí. 30 milimoles de formiato y 10 Antes, ¿eh? ¿Mm?
Me estás dando ¿Mande? me estás dando el avión. Es 0. No, no, no. Esa es la concentración Ah, del buffer de fosfatos. Ajá. Entonces, perdón. a ver, antes de avanzar, ese Warburg Ujú. Hernández, ¿qué revisaste de él? ¿Qué es el aparato de Warburg? No, es un aparato en el cual se le va a colocar un nanómetro y en el cual, si no me recuerdo, es con el que se determina, en este caso, la actividad de, con los diferentes receptores. ¿Qué actividad? ¿Qué mide? Entonces ya no entendí. Bueno, por lo que menciona es que vamos a medir la actividad de microlitros de CO2 desprendidos por minuto por miligramo de proteína de este experimento. Eso es. Entonces, con esas unidades de la actividad, entonces, así, siendo breve, ¿qué mide el Warburg? Un gas, ¿no? Un desplazamiento de un aire, de gas. Ajá, entonces, Sí. va a medir qué tanto se desplaza el volumen del gas. Ese gas, pues ya nosotros, en las unidades, ¿de qué gas estamos hablando, Hernández? De la nitrato. No, Mm, ya me lo dijiste. A ver, repite las unidades. Gas. ¿De qué gas? CO2. Eso, CO2, ¿no? Los Warburg va a medir la cantidad de gas que se libera de ese sistema y que está siendo asociado al CO2 que va a ser liberado de esa reacción enzimática. Ajá. Ujú. Entonces, ahí tú lo que estás desglosando es la mezcla de reacción. Células, Ujú. buffer, formiato. ¿Qué participación tiene el formiato ahí, Hernández? Este se va a colocar, bueno, por lo que aquí dice, se va a colocar en el brazo lateral. Ajá, sí, pero ¿para qué? Mm, No tengo, bueno, no, la verdad no tengo entendido muy bien para qué. Bueno, pues no pasa nada, pero pues díganlo y ya, para eso está la clase, ¿no? Para aprender. Entonces, a ver, vamos a, dice, de la tabla 2, tú me describes los materiales y ya me dijiste que yo voy a determinar la liberación de CO2, ¿no? ¿A quién se le asume que se va a liberar CO2? O sea, ¿qué se va a determinar con esto? ¿La actividad de quién o de qué, Hernández? De la formiato deshidrogenasa. En este caso va a ser el Eso, formiato el que se va. a romper, ¿no? Y a liberar el CO2. Sí. Ajá. Ujú. Ok, entonces luego dice aceptor de electrones. Si una formiato deshidrogenasa Ajá. va a tomar electrones del fórmico, van a ser esos electrones, y se va a liberar CO2. ¿Qué tiene que hacer esa enzima con Ujú. esos electrones que tomó Hernández? ¿La enzima se queda reducida? Ah, sí. No. Mm, Mira, si es un proceso de oxidorreducción, de oxidación, ujú. cuando oxide al fórmico, ajá, en ese momento la enzima se Ujú. reduce, ¿no? Sí. Para seguir oxidando más fórmico, ¿debe mantenerse reducida o esa enzima se tiene que oxidar? Se tiene que oxidar. Entonces esos electrones los tiene que ceder a otro elemento, ¿no? Por eso es que tú le pones otros compuestos como azul de metileno, metosulfato de fenacina, ferrocianuro, etcétera, etcétera. Y la actividad va a ser diferente. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú detectes una mayor actividad, significa que la enzima se está regenerando. O sea, ya que oxidó un fórmico y ella se redujo, ahora alguien tiene que oxidar a esa enzima. Y ahí tú vas a Ok, evaluar. ok, ok. Ajá, entonces ahí vas a evaluar quién es el mejor compuesto que puede oxidar a la enzima, el metileno, el metosulfato, el ferrocianuro, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Hecho? Entonces, este es un experimento un poco parecido al anterior,
O sea, porque voy a relacionar el compuesto que sea capaz de oxidar a la enzima para que ella pueda seguir trabajando, pues será el compuesto con un potencial de óxido de reducción más cercano a la enzima. ¿Sí, Hernández? Ok, ajá. Sí. Vale. Bueno, prosigo. El método, aquí en el artículo menciona que el formato de deshidrogenasa se emitió con diferentes aceptores de electrones. Aquí dijo, bueno, aquí menciona que es utilizando un radioensayo o un ensayo espectrofotométrico descritos anteriormente, o mediante el siguiente procedimiento, que es el procedimiento nanométrico utilizando el aparato de Piper. En el compartimiento principal, manométrico. En el compartimiento principal se van a colocar los 0.2 mililitros de células más los 10 micromoles de aceptores de electrones, y se va a también utilizar el tampón de fosfato de potasio al 0.5 molar de concentración, esto para llevarlo a un volumen final de 2,7 mililitros. Después de eso se van a colocar los 30 micromoles de fumiato en el brazo lateral. Aquí como nota dice que los matraces y el nanómetro se lavaron antes con nitrógeno y se equilibraron a 37 grados centígrados antes de verter el formiato en el compartimento principal. Como lo mencioné, la actividad se va a expresar como microlitros de CO2 desprendidos por minuto por miligramo de proteína. No se produjo CO2 en ausencia de aceptores de electrones añadidos. ¿Por qué no, Hernández? Ya te lo expliqué. Porque no, al agregarle, al no agregarle en este caso algún aceptor, no se va a reducir o oxidar el formato, se va a quedar normal. No, bueno, pero no el formiato, sino quién específicamente se queda reducido. Bueno, se queda reducido. ¿Quién? Los aceptores finales. No, pues si no hay, Hernández. A ver los demás. El formato. No, Hernández. A ver los demás. Si no colocan aceptores de electrones, la enzima se queda reducida al oxidar alguna cantidad de fórmico. Y al quedarse ella reducida, ya no puede trabajar, porque para trabajar tiene que estar oxidada. Por eso ya no trabajaría y ya no hay liberación de CO2. Está una enzima inactiva, vaya. ¿Qué más? Y nada más, bueno, este es el experimento. Okay. Siguiente. Yo voy a explicar la tabla y en esta tabla se va a evaluar la actividad de formiato de deshidrogenasa con diferentes aceptores de electrones. La concentración de aceptores de electrones que se usó fue de 3.1 micromoles sobre mililitro, a excepción del aire. Se utilizaron las células HFRH inducidas por nitratos y rotas en un sonificador, y el extracto se preparó como lo acaba de explicar mi compañero, pero estaban congeladas antes de su uso. El formiato de deshidrogenasa se analizó mediante la liberación del CO2 radioactivo a partir del formiato marcado como C14 y nanomoles de CO2. Se calculó a partir de la actividad específica del formiato utilizado, que es 8.230 recuentos por minutos por mol. Los resultados mostrados se expresan como nanomoles de CO2 por minuto por miligramo de proteína. Vemos que el mejor aceptor de electrones para la actividad enzimática de formiato de deshidrogenasa fue el azul de metileno, el cual, como sabemos, posee un potencial de óxido redox, de menos 1.0 voltios, recordando que el potencial redox en este caso se refiere a la capacidad
de aceptar o donar electrones, y este posee un potencial ideal para aceptar los electrones que se liberan de la reacción del formiato a CO2 junto con protones. Como segundo, mejor fue el metosulfato de feninasa y SPIP, que al estar juntos se convierten en un buen aceptor de electrones, debido a que el metosulfato de feninasa es un acarreador de electrones y esto ayuda al transporte de estos. Como conclusión, nos dieron en el artículo que el azul de metileno y el metosulfato de feninasa fueron los aceptores más eficaces, mientras que el ferrocianuro de potasio, el bencil biologeno y el cloruro de trifeniltetrazolio fueron mucho menos eficaces. Yo como conclusión podría decir que el azul de metileno es el mejor aceptor de electrones para el formiato deshidrogenasa porque cataliza la reacción, ya que cataliza la reacción del formiato de dióxido de carbono. A ver. Sí, la actividad es de la enzima formiato deshidrogenasa. Sí. Ok, entonces, a ver. Y si esto lo interpretas como potenciales de oxidorreducción, sin que me des números, a ver, el azul de metileno tiene un potencial de oxidorreducción muy cercano ¿a quién? Al formiato deshidrogenasa. A la enzima, no A al, la enzima. a la enzima formiato deshidrogenasa. Sí. Ah, correcto. Bueno, esa es una. ¿Y cómo me puedes explicar esa onda? ¿Qué es el DCPIP? No, ese sí tengo duda, profesor. No sabría decirle. Ah, pues es siglas en inglés del diclorofenol indofenol, ¿no? Ok. Diclorofenol indofenol, que nosotros también vamos a bueno, se trabaja en la práctica. Pero entonces, cuando tú colocas solamente el diclorofenol indofenol, tiene una actividad de 15.8. Es mucho menor. La actividad. ¿Por qué? Porque es mucho menor. ¿Qué indica? El potencial de reducción del diclorofenol indofenol, ¿cómo está en relación a la enzima formiato deshidrogenasa? Que no está cerca. Que no está cerca, exactamente, que está retirado. ¿Y qué pasa cuando está en conjunto con un acarreador, que es el metosulfato de fenacina? Se acerca. Entonces dime, bueno, no es que se acerque. ¿Quién, en esa mezcla, quién tiene el potencial de oxidorreducción más cercano a la formiato deshidrogenasa? El metosulfato de feninasa. De fenacina. Fenacina, perdón. Ok. Entonces ahí está el buen ejemplo de un acarreador, ¿verdad? Sí. Bueno, y a ver, ¿qué te dice ferrocianuro? 3.5. Que Suena, está muy alejado del potencial de la enzima. Ajá. Sí, y que no es un buen aceptor, aceptor de electrones. De esta enzima. Porque está muy alejado. Ajá. Sí. Es el ferrocianuro. Ok. Ajá. ¿Y qué hay de ese aire? Está compuesto por oxígeno. Eso, entonces lo que estamos viendo es que si hubiese oxígeno, pues sí tendría capacidad de oxidar a la enzima, ¿verdad? Formiato deshidrogenasa, pero no tanto. O sea, significa que el potencial de oxidorreducción del oxígeno está lejano al potencial de oxidorreducción de la formiato deshidrogenasa. Ajá, pero a pesar de estar lejano, el potencial del oxígeno es más positivo que el del ferrocianuro, pero tiene una mejor actividad. Y eso está ligado a una característica del oxígeno per se. Tú dime, ¿cuál es la característica por la que se define el oxígeno? Por su capacidad de oxidarse. Sí, porque es un elemento electro ¿qué?
Electronegativo, no. Sí. Sí, electronegativo. Ajá, la electronegatividad en la tabla periódica, ¿hacia dónde va? Pues hacia el oxígeno, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba. Ajá. Ajá, ¿y qué significa que sea electronegativo? Que es capaz de recibir electrones. Ajá, ajá, ahora, o por lo que lo saco es que no hay que confundir electronegatividad con potencial de oxidorreducción. Ok. ¿Vale? Por ahí luego dicen que el potencial es más electropositivo. Y pues no. El potencial del oxígeno es más positivo, pero él es muy ¿qué? Negativo. Negativo. Ujú. Ujú. Son dos cosas diferentes, aunque luego suelen mezclarlas. Ok, correcto. Entonces, ya medio me ayuda, ¿eh? O sea, me dice que cuando el donador que nos dijo Oscar tenía un potencial de oxidorreducción muy cercano a la nitrato reductasa, que si ustedes imaginaran su cadena en forma lineal, se acerca más a la derecha, ¿sale? Y que la enzima formiato deshidrogenasa la ubican ustedes más hacia la izquierda. ¿De hecho? Ok. Bueno, ahora tú, nada más ya termina esto diciéndome, ¿qué es lo que hace esa formiato deshidrogenasa? Es la que lleva los electrones para hacer. No lleva, no es un acarreador. ¿Qué es lo que hace la formiato deshidrogenasa? Su nombre lo dice, su nombre dice el pecado. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Deshidrogena, oxida, ¿a quién? Formiato. El formiato. El Okay. fórmico, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, ¿y qué? Lo oxida, pero ¿y qué? ¿Cuál es su producto? Los nitritos. Ah, No, ya. todo iba muy bien. No, yo me confundí. ¿Los nitratos? No. No. No, mira, la enzima formiato deshidrogenasa oxida al fórmico. Al oxidarlo le coge 2 electrones. Ajá. Entonces libera el CO2. Ajá. Ajá. Ok. A ver, ya, termina esto. Ahí en la tabla dice activity con superíndice B. Checa tu tabla y qué decía ese superíndice B. O bueno, alguien que tenga ahí a la mano el artículo, ¿qué era ese B? Células con donde se indujo el nitrato. No sé, no lo tengo a la mano. Que estaban sonicadas. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿En serio? No. A ver, tú dime, ya. Te prometo, nada más te prometo que terminas y no terminas. Esa actividad, ajá, todos esos valores numéricos, ¿qué unidades tienen? Tiene nanomoles de CO2 por minuto por miligramo de proteína. Ajá, entonces cuando tú dices algo, una actividad de algo por miligramo de proteínas, ¿es una actividad de qué tipo? ¿Específica o total? Específica. Actividad específica. Entonces, si dice que se desprende más CO2 cuando están presentes por el azul de metileno y el metosulfato más el dicloro, significa que la enzima rápidamente se oxida y puede, o sea, ella al oxidarse y darle los electrones a esos aceptores, rápidamente puede oxidar más formiato. Y al oxidarlo libera más y más gas, ¿sale? Ok. Sí. Entonces, al final ya, lo que vemos es qué mezcla o qué compuesto es el que tiene el potencial de oxidorreducción más cercano a la formiato deshidrogenasa, con lo que la oxida a la enzima. Es el azul de metileno. Y esa enzima oxidada puede seguir oxidando más qué?
formiato Fórmico. Sí, fórmico. fórmico para obtener CO2. Ajá. Bueno, y liberar CO2. Y Liberas con eso medir la porque actividad. ocupa electrones. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, gracias. Gracias, profesor. Sí, jóvenes, ahí van. ¿Qué sigue? ¿Quién va? Profe, voy a dejar tantito de presentar y otra compañera va a presentar. Entonces, Sí. ¿Quién sigue? Yo, Nuria. Ujú. Bueno, la pregunta dice que respecto a la tabla 3 del artículo, digamos que cepas se utilizaron y mencionar las características generales de estas. Ajá, ponga en pantalla completa, ¿no? Para ver mejor. Y avance porque no era ahí. Ay, perdón. Ujú, ¿la que sigue? Sí, ya la vimos. Bueno, para esta parte de la tabla 3 se utilizaron cepas de Escherichia coli con las mutantes de HFRH y la de NR negativo. En la tabla puse solo el pequeño pedacito de las cepas que se utilizaron, bueno, las mutantes que se utilizaron. Y para este experimento, cabe recalcar que el título de la tabla dice que se midió la formación de gas y la actividad de la formiata deshidrogenasa en estas dos cepas, por lo que en la parte de la formación de gas, estas cepas se crecieron en condiciones anaerobias en medio completo, pero sin nitrato, perdón. Y para la parte de la actividad del formiato deshidrogenasa, igualmente se crecieron en condiciones anaeróbicas en medio completo, pero con nitrato. Y las características de estas cepas, como ya lo mencionó hace rato el profesor, es que estas mutantes de Escherichia coli son incapaces de producir nitrito a partir de nitrato, ya que carecen de las enzimas formiato deshidrogenasa o nitrato reductasa, o la combinación de estas, o bien del citocromo B1. Bueno, en esta parte de la tabla menciona el artículo que las cepas HFRH, el formiato deshidrogenasa se utilizó como un donante de un donador de electrones, que fue capaz de reducir a los nitratos. Y ya. Ya. Bueno, a ver, ¿dudas o comentarios de los demás? ¿No hay dudas? Y también me faltó mencionar que gracias a estas mutantes en el experimento se permitió probar la posibilidad de que distintas formas o distintos formiatos de deshidrogenasa estén involucrados en el metabolismo de Escherichia coli. Distintas enzimas, ¿no? Sí, distintas enzimas. Enzimas de formiato deshidrogenasa. A ver, para que se vaya comprendiendo mejor. La formiato deshidrogenasa oxida el fórmico, pero puede existir dos variantes. Una que ya hemos platicado, donde lo oxida el fórmico, tomando dos electrones y liberando CO2.
Ajá. Y otra parecida, pero que no oxida, o sea, no se lleva electrones, pero sí rompe al fórmico, liberando CO2 e hidrógeno. Sí. Ajá. Es por eso que este experimento en las otras columnas van a marcar de manera muy subjetiva la formación de gas. A la formación de gas. Porque puede que el gas nada más sea CO2. ¿Eso qué implica? Que liberó CO2, pero que tomó electrones y los mandó a la cadena. O que si es mucho gas, pues no alimenta una cadena, solamente rompe Solo se liberó, ¿no? y se libera CO2 e hidrógeno. Ahora, también de esto lo importante es las mutaciones, ¿no? Lo que yo les decía al inicio. El que sea NR- significa que no es capaz de reducir nitratos, porque en algún punto de la cadena, que ya ustedes empiezan a asociar que toda la cadena está formada por una formiato deshidrogenasa, por ahí ya me dicen que participan citocromos, y la parte final de la cadena, ¿quién es? La formi... No. No, yo le digo, la nitrato reductasa. La nitrato reductasa, ¿verdad? Entonces, por eso me dicen que esta... Ahora, ¿por qué no saben específicamente, tú, Nuria, y ya terminas? ¿Por qué no saben específicamente dónde está la alteración de estas NR-? Estas mutaciones están en... es que perdón. Bueno, ¿alguien más? Es que no sé cómo explicarle, se me fue la onda. Estas mutaciones están, son las diferencia en su ADN, se podría decir así. Ay, se me fue la palabra. Siempre en el DNA, pero ¿cómo fueron inducidas esas mutaciones? ¿Fueron inducidas al azar? Fueron inducidas al azar por ¿cómo, Gamero? Pues en este caso solamente adicionando más bien dicho, sí adicionando un compuesto que modificara su DNA. Sí, ¿cuál? O sea, no fue un compuesto químico, fue un efecto físico. Bueno, en este caso creo que la luz ultravioleta. Fue por radiaciones ultravioleta, ¿verdad? Capaces de generar dímeros de timina y alterar por ahí algún lugar del DNA, pero no se sabe dónde. Bueno, ok. Muy bien, está bien, Nuria. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Pues de mi parte ya sería todo. No sé si haya quedado una duda o algo así de esta pregunta. No. Parece ser que no. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la pregunta número 11, que nos pide describir el experimento de la tabla número 3, donde se evalúa la formación del gas y la actividad de la formiato deshidrogenasa, utilizando como aceptor de electrones bencil biológeno. Y bueno, aquí se emplea un medio completo, el cual contiene una base de sal, clorhidrato de tiamina, con una concentración de 5 gramos sobre mililitro, un caldo nutritivo DIFCO al 0.4% y glucosa al 1% previamente esterilizada. Y bueno, aquí se emplean, como ya se vio en la diapositiva pasada, cepas de Escherichia coli, de HFRH y los mutantes NR, que son negativos, y que van a ser incapaces de reducir a nitrato, no. Sí, a los nitratos. Ajá, nitrato, como ya lo había explicado usted. Y bueno, para medir estos, se cultivan en matraces con brazos laterales de tubo de Clet, y posteriormente
para evaluar la producción de gas, son condiciones anaeróbicas y se rocía el medio con una mezcla del 95% de nitrógeno y una concentración del 5% de CO2. Posteriormente se incuban durante 5 días. Bueno, es la otra diapositiva. Posteriormente se incuban durante 5 días como mínimo y se evalúa la producción del gas en los tubos invertidos que están sumergidos en el medio de cultivo. Y bueno, aquí puse como nota que se expresa como una cruz si se forma más del 10% del gas observado. Y bueno, la otra, antes de pasar, sí, la otra, por favor, era también, nos pedía describir qué se hizo para evaluar la actividad de la formato deshidrogenasa. Y bueno, aquí se ocupan tubos de Thunberg, que como se había explicado, se va a observar el desplazamiento del CO2 y en los cuales se adicionan 140 micromoles de tampón de fosfato de potasio a un pH de 6.8, 1 micromoles de bencil biológeno, 60 micromoles de formato de sodio y las células o el extracto para tener un volumen final de 5 mililitros. Y bueno, aquí los tubos se van a enjuagar con abundante nitrógeno y finalmente se utiliza un calorímetro para medir o seguir la reducción del bencil biológeno utilizando un filtro de 660 nanómetros. Y aquí los resultados se van a expresar cualitativamente debido a que el desarrollo del color no es lineal, por eso se expresan de esta manera. Y bueno, eso sería lo que nos pidió. Y en la tabla viene que se emplean de las 9 cepas, 5 hay producción de gas. Y como ya venía explicando, bueno, yo lo que concluyo es que aquí se evalúa se concluye que de igual forma en condiciones anaeróbicas, el aceptor de electrones bencil biológeno es el mejor a comparación del metasulfato de fenacina y el azul de metileno, debido a que también se acerca a un potencial de óxido de reducción como al de la enzima. Bueno, eso es lo que intuyo, porque, bueno, sí. Ok. ¿Qué diapositiva sigue? ¿Ya otra pregunta o los resultados del cuadro? No, esa es otra. A ver, regrésale, por favor. Carlos, ¿ahí no colocaste el cuadro de resultados? No, profe, es que no indicaba. Sí lo iba a poner, pero se me pasó. Pero... ok. ¿Alguien o en algún momento más adelante colocan ese cuadro? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces... muy bien, Carlos. Sí entendí. Nada más hay que dejar en claro, resumir, que en este experimento van a determinar formato de deshidrogenasa. Y que ustedes saben que es la que participa en una cadena transportadora, por lo tanto, libera CO2, pero también va a dar electrones a otro compuesto que si se reduce, es un indicador, cambia de color, por eso está esta situación, ¿no? Mientras que la otra puede que nada más libere, ¿qué, Carlos? Oxígeno, no. Solo gases, ¿no? CO2 e hidrógeno. Por lo tanto, si hay una formato de deshidrogenasa que solamente rompe y libera CO2 e hidrógeno, no toma electrones. ¿Esa enzima participará en una cadena transportadora? No. No, ¿verdad? Entonces, esa enzima la vamos a asociar con el proceso de fermentación, pero no que alimenta una cadena transportadora. Bueno, muy bien. Sí, Carlos. ¿Qué más? Ese sería todo de esta pregunta. Sale, gracias. A ver, ¿qué diapositiva sigue? Realiza para seguir la determinación de actividad de formato de deshidrogenasa.
A ver, por favor, ¿podrían poner los resultados de ese experimento que ya describió Huerta? Me parece que le tocó a López, ¿no? Santiago. Sí. ¿Cuál es la tabla? Bueno, estas son las características que, bueno, ya mencionó mi compañero. Y en la siguiente vienen los resultados. Esa, muy bien. Sí, nos vamos a adelantar o sea, no adelantar, sino no brincar, ¿verdad? O sea, ya que nos explicó Nuria la diferencia de las cepas y Huerta nos explicó cómo se hizo el procedimiento y qué se va a medir, entonces, a ver, Diana, explícanos o danos los resultados o la conclusión de esto, que ya te ayudaron bastante. ¿Sí me escucharon? Sí, perdón, es que está. ¿Sí me escuchó? Sí, ya. Ok. Bueno, en esta tabla podemos observar la formación de gas de las diferentes cepas. Bueno, como podemos observar, varias cepas mutantes no tuvieron la formación de gas comparado con la cepa silvestre, que es la HFRH. Y bueno, como conclusión tendremos que la cepa de Escherichia coli HFRH tiene formación de gas y hay mayor actividad con azul de metileno en comparación con la fenacina. Bueno, o sea, sí está bien, pero no me gustó eso de que tiene más formación de gas, porque en cuanto a la formación de gas, nada más te dicen si sí hay o no hay. No te dice quién más que otra, ¿no? Ni quién menos que otra. Entonces, ahí lo que te indica es que sí libera gas, pero que también tiene actividad de deshidrogenasa, ¿no? También es capaz de pasar esos electrones a otros compuestos. Ajá, sí, como podemos observar, por ejemplo, en las cepas que no hubo formación de gas, pues no hubo, pues no tiene la capacidad de transferir los electrones. Ah, bueno, a ver, entonces ahí está faltando algo, Diana. O sea, no significa que cuando libera gas también tiene que dar electrones. Otra vez, porque puede haber otra formato deshidrogenasa que participa en fermentación que solamente libera gases. ¿Sí? Mira, por ejemplo, sitúa entre esas dos partes, no sé, a la 153, a la 112, o sea, libera gas. La 112 libera gas porque es positivo, y a la derecha tiene una actividad de 0.04 y 0, o sea, eso es 0, ¿no? Es prácticamente nada. Entonces, ¿qué me indica? Que solamente libera gas, pero que no es capaz de dar electrones. Ajá, CO2 e hidrógeno. Entonces, por lo tanto, Diana, esa formato de deshidrogenasa de la cepa W112, ¿qué tipo de formato de deshidrogenasa crees que es? Que libera, que da Fermentador. una toxina al fórmico y libera CO2. No, solamente libera, ¿no? Ajá, o libera CO2. Uh-huh. A ver, algo más. ¿Alguien más? A ver, Diana, tú dime, ¿qué analizas de la TW22? Que no tiene formación de gas ni actividad deshidrogenasa. Ajá. Que por lo tanto no se va directamente a la cadena transportadora de electrones. Esa cepa, tú, Diana, TW22, ¿crees que sea capaz de reducir nitratos? No. No, ¿verdad? Por eso No. es una de las listas de NR-, ¿no? Sí. Bueno. Ok.
Entonces, de forma general, lo que puedo yo ver en esta tabla es que al parecer sí se podrían distinguir dos tipos de formato deshidrogenasas, ¿no? Una que solamente va a liberar gas, pero no da electrones, por lo tanto no la asocio con procesos respiratorios, sino más hacia la fermentación. ¿Y por qué la fermentación? Porque es muy probable, ¿no? Ya que fue una cepa que creció en condiciones anaerobias. Si no respiró, pues es muy probable que sí haya fermentado. Ajá. Sí. Bueno, ¿alguna duda o comentario de los demás? No, profe. Bueno, ok, entonces con eso terminamos ese experimento, por eso adelanté un tanto. Entonces, si quieren regresen, me parece que era una, ¿no? Diapositiva que nos brincamos, ¿o fueron dos? Esa. ¿Quién le toca esa? A mí, Mandujano, es que esta menciona precisamente que cómo se llevó a cabo el experimento para determinar la actividad de formiato deshidrogenasa con azul de metileno y con la mezcla de diclorofenol, indofenol y metosulfato de fenacina. Pero es que no estoy seguro de que sí sea. Como vi que este era para la actividad, pero no sé si este es de la tabla 2, nada más para la experiencia de la tabla 2, o también es para este que se usa precisamente este aparato de Warburg y que se agrega en la cámara principal 0.2 mililitros de extracto celular, 10 micromoles del aceptor de electrones, que sería o el azul de metileno o la mezcla de estos dos, y 30 micromoles de formiato. Pero estos no se, estos se ponen aquí en el brazo lateral y solo se van a agregar a la parte principal una vez que se hayan lavado con nitrógeno y se ajuste la temperatura a 37 grados. Y precisamente cuando se produzca el gas, pues lo que vamos a ver es el desplazamiento del volumen del magnétro que está conectado al sistema. Ajá. Sí, eso nada más quedó claro, ¿no? Que era para ver qué tanto gas producía. Sí, bueno. Pero entonces, ajá, sí, dime. Lo que pasa es que no sé si sí sea por eso, es que abajito de la tabla menciona otras cosas, que para la formación de gas se evaluó en cultivos que crecían anaeróbicamente en medio completo, sin nitrato, en tubos que contenían viales invertidos para atrapar el gas. No sé si sea ese, es que ahí como que estaba confundido entre cuál de los dos era. Sí, bueno, aquí lo que entonces dejaría en claro es cómo combina, ¿no? O sea, en algún punto de los experimentos, en las primeras preguntas, nada más me decía cómo el Warburg me decía si liberaba o no liberaba gas. Que estaba asociado a que algún otro compuesto aceptara los electrones de la enzima para que pudiera seguir liberando CO2. Y que aquí me puede decir si libera gas, pero si también puede acoplar la transferencia de electrones a otro compuesto, ¿no? Que se va a reducir. Ajá, entonces, bueno, yo creo que sí es como un complemento, ¿no? De esas actividades. Me salté un poquito esta, pero me preocupaba dejar en claro la tabla que explicó Diana, ¿no? Para diferenciar. Entonces, en las cepas que eran mutantes y que no pueden reducir nitratos, pues muy probablemente no tienen actividad respiratoria, pero sí fermentadora, ¿verdad? Bueno, está bien, Mandujano. Está bien, era un complemento, vamos a ver más adelante, ¿sí? Sí, profesor. Está bien, sí, entonces sí has estado participando en las otras preguntas. Bueno, esa fue la que explicó Diana, ¿no? Creo. Sí. Ajá, sí, ya hablamos de eso. La que sigue. Bien. ¿A quién le toca esta? Bueno, Sí. a mí. ¿Ah, también? Sí. Bueno, a ver. Bueno, ya con respecto a la figura 1 del artículo, bueno, usaron la preparación biológica de Escherichia coli, HFRH, y bueno, se determinó que los espectros absolutos de las células congeladas, descongeladas, reducidas con ditionito.
Y bueno, las condiciones fueron que las células en presencia y ausencia de nitrato a temperaturas de nitrógeno líquido y a temperatura ambiente en condiciones anaerobias. Y bueno, como